Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta transmisión por Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el máster Guillermo Araya Camacho, quien es exdirector del valioso Instituto Costarricense sobre Drogas y quien cuenta con más de 17 años de experiencia en el tema de la seguridad ciudadana en Costa Rica. El magíster, además de la maestría en gerencia general, cuenta con una ingeniería en sistemas, por lo cual esperamos que toda esta experiencia de tantos años de trabajo sea de provecho para cada uno de nuestros agremiados y público en general. Sin más retardo, don Guillermo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es todo un honor poder estar aquí en el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Agradecer la invitación en este tema tan actual que también nos preocupa. El tema de la legitimación de capitales no la podríamos entender, y para hacer en el ámbito de la introducción poder comprender la transformación de la criminalidad en Costa Rica. En la década de los años 70, pues nuestro sistema de justicia era un sistema que adecuaba conductas, en donde la medida principal era lo que es trasladarlo hacia la cárcel sin un sistema de reinserción al privado de libertad, en donde más que todo lo que era un sistema que lo que veía era volver a darle los instrumentos al individuo para poderlo introducir nuevamente a la sociedad desde un punto de vista positivo. Ya en los años 80 y en los 90 empezó a iniciar y a aparecer un indicador que viene a distorsionar totalmente el enfoque que teníamos en los años 70, que es el lucro. Empiezan a haber tendencias en donde ya el crimen tiene que generar una ganancia, por lo cual es que las personas desafortunadamente veían como un modus vivendi el hacer acciones criminales. Ya empezamos a ver en donde se empiezan a organizar desde una perspectiva para cometer algunos delitos algunos individuos, y ya se empiezan a transformar ese tipo de tipologías. Ya en los años 90 y cercanos al año 2000 ya vemos en donde el crimen empieza a tener una tendencia totalmente transnacional, en donde empieza a poder tener un avance y un liderazgo en lo que es la criminalidad, lo que es el tema de las drogas. Si bien es cierto, como lo voy a desarrollar más adelante, la legitimación de capitales solamente muchas personas la asocian hacia lo que es la venta de drogas. Pero en Costa Rica y a nivel casi que global hay 21 delitos precedentes a la legitimación de capitales. No solo la venta de drogas se debe considerar como lavado de dinero. Posteriormente, ya en los años 2000, pues encontramos que ya el crimen es transnacional, en donde ya existe una logística delictiva que trasciende por los diferentes países hacia un objetivo, que es, en primer lugar, pues cometer un delito, de los cuales son 21. Ese beneficio económico, pues lo que viene es a buscar poder introducirse dentro del sistema financiero para poder completar un ciclo de que se divide en 3 etapas para poder decir que se concreta la legitimación de capitales. La legitimación de capitales, pues en Costa Rica, casi en donde haya un intercambio de bienes y servicios por dinero, hay vulnerabilidad o hay un riesgo para que haya lavado de dinero. Es ahí en donde lo que hoy podemos considerar como una tipología de lavado de dinero puede ser que mañana se transforme, y la que no consideramos hoy mañana sea parte de una actividad que tenga riesgo para el lavado de dinero. Por eso es que se necesita un sistema que esté constantemente monitoreando y estar dándole ese seguimiento a todas las actividades económicas para poder que tanto los representantes que administren el riesgo, pero también poder ir analizando las tendencias para articular tanto lo que es la investigación, las acciones de la persecución penal, como también el sistema de prevención. Existe una subcultura del lavado de dinero en donde desafortunadamente muchas de las personas dicen: si yo hago negocios en efectivo, si yo hago X o Y cosa, pues
otra persona lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Esto viene a afectar totalmente lo que es la cultura de legalidad en nuestro país. Específicamente, pues, a un negocio, a un país, lo que es el lavado de dinero no viene a aportarle mucho, más que todo viene a deteriorar el Estado de Derecho. Tiene un delito importante a los que les voy a describir ahora, que es la corrupción. El delito de la corrupción es un desvío de fondos que van dirigidos hacia un proyecto que va a mejorar las condiciones humanas, el desarrollo humano de una comunidad, y el cual fue desviado para llegar a las arcas de individuos que posteriormente van a tratar de hacer el proceso de legitimación de ese dinero que era para un bien social. Ese es uno de los delitos precedentes de lavado de dinero que de más riesgo y al que más tenemos que ponerle cuidado y al que más debemos de tener acción, porque es una afectación directa a nuestra sociedad. Evidentemente, dentro de los 21 delitos precedentes, pues encontramos lo que es el contrabando, el fraude, el soborno, como les indiqué, la corrupción, venta de armas, trata de personas, todas las actividades que no sean legales. Ese beneficio económico es el que tiene que verse perseguido por las autoridades y el cual es considerado como lavado de dinero. Dentro del concepto de legitimación de capitales, pues es simple y sencillamente algo que tiene un inicio, una base que fue utilizado o fue vehículo de un delito, en el cual busca cómo introducirse dentro del sistema financiero para completar ese ciclo de legitimación, y se complementa cuando ya ese dinero que se introdujo en el sistema financiero es devuelto a ser un negocio lícito y es introducido ya con todo con toda la figura de legitimación, con toda la figura de legalidad, y es ahí donde ya se completa. Por eso es que en el análisis que hicimos al principio, la introducción, en donde la criminalidad en Costa Rica fue desde adecuación de conductas hacia el interés económico, hacia el beneficio económico, es que nuestro sistema jurídico no solamente debe tener medidas o acciones legales, sino también debe tener instrumentos meramente económicos que tengan esas connotaciones para poder perseguir este delito, que tiene totalmente una connotación diferente a temas de conductas o a temas que regulen la misma de los individuos. Por ello es que han existido muchas reformas. Costa Rica, pues en el año 2015 fue evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que es el ente rector mundial, el cual emite las 40 recomendaciones. Eso es un estándar, una norma, la cual, como a nivel de soborno internacional y anticorrupción, como es la ley 37.001, viene a darnos los lineamientos que los países debemos de tener para cumplir y poder tener un sistema fortalecido desde la parte de prevención. Mucho del tema de la legitimación de capitales, compromiso, se persigue o se tiene el concepto de que es una persecución penal, pero también nosotros vemos y hemos articulado, y el país ha fortalecido todo un sistema desde el punto de vista de la prevención. Reformas de ley, directrices que se han emitido, la política de conozca a su cliente, que en los bancos desde el año 2009 tenemos que actualizar nuestros datos para poder, o si no tenemos una medida administrativa de un congelamiento preventivo de nuestras cuentas si no actualizamos los datos. Ese tipo de medidas han venido desde hace más de 11 años a fortalecer el sistema de prevención. Hoy en día pues encontramos reformas de ley que fueron emitidas desde el año 2015, 2016 y la última en el 2017, que una vino a fortalecer lo que es la tipología del financiamiento al terrorismo, y no es porque en Costa Rica esté bajo la amenaza de un acto terrorista, sino más bien es porque Costa Rica, por nuestra ubicación geográfica, pues somos parte del camino que integrantes de células terroristas utilizan para llegar a su objetivo, que es el norte de nuestro continente, o regresar a Europa con otra identidad latinoamericana. Es ahí en donde ellos reciben cuotas de manutención, son pequeñas, pero tenemos que tener todo un sistema de alerta que haga un congelamiento y que pueda definir, identificar
y detener a estos integrantes de estas células terroristas. Esa reforma pues nos hizo ganar puntos en lo que es la valoración que nos hizo el Grupo de Acción Financiera. Posteriormente se hizo una reforma a lo que es regular las actividades profesionales no financieras. Esta fue la última, en donde recuerden que se introdujo dentro de esa regulación de la política conozca a su cliente, de declaraciones y más que todo emitir reportes de operaciones sospechosas, se introdujo a lo que eran los administradores de fondos de terceros, a los que podrían ser abogados, contadores, administradores, etcétera, a los que son ventas de metales y piedras preciosas, ventas de bienes inmuebles, casinos virtuales y físicos, también todo lo que son la administración de fideicomisos y una labor muy importante que es la labor de los notarios. Esto y sencillamente pues se introdujo dentro de este nuevo grupo de sujetos obligados ser parte del sistema que, repito, de prevención de la legitimación de capitales. No es que estos reguladores o estas personas y sus reguladores naturales se convierten o van a tener potestades policiales o de investigación, simplemente van a fortalecer en lo que es la capacitación, un sistema de prevención y lo que es emitir las alertas de los reportes de operaciones sospechosas, que ahí sí, si dentro de una unidad de inteligencia financiera, ya que quiero aprovechar este momento para describir el procedimiento de investigación en donde se inicia desde el punto de vista en la única instancia del Poder Ejecutivo que participa en este procedimiento, que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, que tiene toda una triangulación y unos brazos operativos en el sistema financiero y ahora tiene en estos otros sujetos obligados el poder captar estos reportes de operaciones sospechosas, poder determinar bajo una valoración técnica y forense si existe poder dar el siguiente paso, que es trasladarlo para que la Fiscalía considere si abre o no abre un caso de legitimación. Y participa también el organismo de investigación judicial con su unidad de investigación de legitimación de capitales. Posteriormente, pues ahí se desarrollan las investigaciones. El delito de legitimación de capitales es el delito de los más complejos que pueden existir dentro del ámbito de la investigación, ya que no es solamente un delito de investigarlo persiguiendo, es un delito muy numérico, es un delito que tiene que tener con temas contables, temas de auditoría, temas de transferencias. Para Costa Rica es importante poder sobrellevado lo que era la amenaza de caer en la lista gris, y la lista gris de Gafi, pues entre otras palabras, lo que significa es ser considerado un país no cooperante del sistema de prevención global contra la legitimación de capitales. Eso era lo que nos hubiesen catalogado, nos hubieran puesto a la par de países como Yemen, Sri Lanka, etcétera, y que nos podía haber afectado a nosotros. Imagínense en esta época de pandemia, pues todavía la reactivación económica, que va a ser un poco difícil, pues nos afectaría totalmente más, ya que somos un país que en los grupos grandes de países que están agrupados, pues nos van a decir no hagan negocios con Costa Rica, no visiten a Costa Rica, no se ubiquen en Costa Rica, y eso hubiese sido también una afectación que nos estaría actuando en este momento. Bueno, no así Costa Rica evadió eso a raíz de fortalecer tanto en el ámbito jurídico como también en el ámbito meramente operativo. Ya los sistemas de evaluación en Costa Rica, por eso es que siempre las instituciones del Estado han estado tan insistentes en este tema, dejaron de ser de cumplimiento. Las nuevas metodologías de los organismos que vienen a evaluar al país pues tienen no solamente el cumplimiento, sino la efectividad. No es una cuestión de tener leyes, no es una cuestión de tener circulares y publicarlas, etcétera, sino también es qué se hace con ellas y cuál es el impacto. Como por ejemplo, cuál es el nivel de casos que hay una sentencia por lavado de dinero, en donde el delito precedente no es el narcotráfico, sino es el contrabando, por ejemplo, o por el delito que fraude,
Entonces este tipo de evaluaciones son las que el país en este momento pues estaría y estuvo enfrentando, por lo cual fue muy difícil, pero a raíz de todos los esfuerzos y el apoyo político que se dio en ese momento, pues se pudo evadir esa opción de caer en la lista gris. Sobre los delitos precedentes es importante señalar y hacer hincapié desde que no los enumeré en la descripción que hice antes. Desde el punto de vista también están el tema de los homicidios, el tema de los secuestros. Es una lista que afortunadamente en Costa Rica es amplia, por eso es importante y hago hincapié a eso, en que la legitimación de capitales debemos de no solamente considerar el narcotráfico o la venta de droga, el menudeo, como se le ha llamado, o microtráfico. Simple y sencillamente es toda actividad económica o todo beneficio económico que genere posterior a la cometida de un delito, pues eso es considerado como una legitimación de capitales. Es importante también señalar que en un estudio de campo que se hizo, el lavado de dinero en Costa Rica no es desconocido por los costarricenses. En una consulta, el 70% de los costarricenses respondió que sí conoce y que sí sabe qué es lavado de dinero. También es importante que les haga recalcarles que consideraron el 64% que el enviar o retirar dinero por medio de bancos o entidades que captan dinero o envían podría ser un objeto de lavado de dinero. El 65% lo consideró que sí. Inscribir una finca, casa o carro o cualquier otro bien a mi nombre, pero que no fui yo el que lo compro, o mi capital no fue el que yo puse para comprar esa finca, es considerado lavado de dinero. El 75% de las personas respondieron que sí saben que es considerado eso como lavado de dinero. Aparecer como miembro de una junta directiva de una sociedad anónima en la cual yo no participo y solo está mi nombre, pues el 60% de las personas consideran que es también parte de lo que se puede considerar como lavado de dinero. El recibir o enviar dinero a otras personas en el cual no es de mi poder es considerado lavado de dinero, pues el 50% de las personas así lo consideran. Entonces es importante reconsiderar que el delito de lavado de dinero, si bien es cierto es complejo, si bien es cierto nos afecta mucho, si bien es cierto es un delito que perfectamente, desafortunadamente está violentando nuestro Estado de Derecho, pues el conocimiento general en los costarricenses no es ignorancia, no es un desconocimiento, pues sí saben de las implicaciones, y entonces es ahí en donde se debe de fortalecer y de donde se debe empezar lo que es el sistema de prevención de la legitimación de capitales. A nivel empresarial y a nivel individual, ¿qué podemos hacer nosotros para poder evadir o poder alejarnos de la posibilidad de caer voluntaria o involuntariamente en el delito de lavado de dinero? Pues recopilar los datos suficientes con quien estás haciendo un negocio, con quien estás formando una sociedad. Tampoco es que tienen que contratar un investigador, ni mucho menos, sino es llegar y poder documentar en donde al final pues se pueda usted acreditar que hizo una debida diligencia, hizo la investigación o la recopilación de datos hasta en donde usted pudo llegar a lo máximo. Solicitar la información del origen del dinero y su actividad real, eso es importante. Desafortunadamente se da mucho que aparece gente con dinero en efectivo que quiere hacer una inversión y te llegan para ser socios a tu negocio, pero la primera condición que te ponen es que es en dinero en efectivo. Entonces ya eso es un primer indicador que el negocio no está bien. Lo más sano, como se hace en una venta de propiedades o de negocios por una cuestión de seguridad, es recibir una transferencia bancaria en donde usted se asegura que hubo una trazabilidad financiera por nuestro sistema financiero. Mantener un registro de esas transacciones y de su debida diligencia, o sea, de todo lo que usted hizo hasta por 5 años, eso es importante. También pues el reportar o denunciar si alguna actividad
usted fue testigo, digamos, si esos dinero pues viene en efectivo y también tiene otras características como está húmedo o hasta tiene arena o etcétera, pues podrían ser otros indicadores de que la proveniencia del dinero pues no es de una actividad lícita. Y es muy importante que a nivel empresarial y a nivel corporativo, pues los gremios pues hagan toda una compilación y todo esto lo conviertan y lo transformen en políticas y en sistemas de información y de prevención que puedan poder aplicar en todos sus negocios que integran estos conglomerados. El tema del dinero en efectivo, pues desafortunadamente es un tema que es caldo de cultivo para la legitimación de capitales, porque su objetivo es ser introducido al sistema financiero. Es ahí que nuestro sistema financiero pues totalmente se ve presionado por todo este dinero en efectivo que tenemos en nuestras calles, en donde muchos de los reportes en operaciones en efectivo han venido en una tendencia aumentando, y muchos de los reportes de operaciones sospechosas pues reflejan también una gran cantidad de millones de dólares que están en nuestras calles, que andan haciendo negocios o proponiendo negocios a los costarricenses, en donde no es que estamos aquí o la recomendación es satanizarlo o no hacerlo, sino tomar las previsiones de poder constatar, poder acreditar toda la información y poder asegurar mi buena fe a través de la aplicación de la debida diligencia. Muchos de los, como les indicaba al principio, los sistemas de pago, las transacciones, las criptomonedas, pues vienen a ser toda una tendencia a que viene a hacer más fuerte esa tipología de delito, más complicada, porque uno de los aliados que siempre han tenido los sistemas de prevención en los países han sido el sistema financiero. Las monedas virtuales pues no pasan por el sistema financiero, sino pasan directamente entre un emisor hacia un receptor a través de una billetera electrónica o un monedero electrónico o un cajero que se pueda trasladar, y usted tiene los bitcoins, pero los bitcoins o las criptomonedas posteriormente, como no es un sistema de pago que esté acreditado en los países, tarde o temprano va a tener que buscarse cómo trasladarse al dinero o a la moneda, en donde van a buscar o la incorporación en un banco o trasladarlo en efectivo y volver otra vez a presionar al sistema financiero para introducir ese dinero. Entonces, mucho de lo que es la trazabilidad financiera pues nos va a fortalecer esa medida de información y poder contener este delito. El tema, para no poder abarcar todo lo que es las actividades económicas, Costa Rica pues introdujo, a raíz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, un enfoque basado en riesgos, que era lo que les decía al principio, es a través de poder valorar qué actividades económicas pues son más riesgosas hoy, evaluarlas en cada periodo y poder llevarles un monitoreo para poder identificar esos factores que las están convirtiendo en riesgosas o que dejaron de ser riesgosas. Como les indicaba, eso es parte también no solamente de los titulares desde el Estado, sino la participación de todas las organizaciones, desde los sectores privados, desde el individuo hasta desde el Estado, para poder fortalecer y poder retener este fenómeno que definitivamente pues hoy nos afecta desde el punto de vista de generar una economía ficticia, en donde la actividad económica pasa a ser un segundo plano, digamos, en lo que son los procesos agroindustriales. Yo puedo invertir en un producto agrícola en donde el beneficio o el lucro de la venta de ese producto no me interesa, simple y sencillamente me interesa hacer el proceso de lavado de dinero, entonces voy a ocasionar una competencia desleal, voy a generar una economía ficticia, endeble, que el simple hecho de que ese caso a nivel nacional o internacional caiga, pues dejaría a muchas personas sin empleo, a muchas personas con deudas y etcétera, y por lo cual entonces es de sumo riesgo el poder dejar que el lavado de dinero pues convierta a la economía costarricense
en una economía de este tipo que dependa meramente del crimen organizado, y es ahí los esfuerzos que todos debemos de hacer para poder mantener y poder que no venga y nos afecta a nuestra economía. Desde el punto de vista de las reformas que se han hecho, como les decía en la etapa de introducción, el tema del lavado de dinero pues es un delito evidentemente penal, tiene una persecución penal, está en el Código Penal, la ley 8204 pues lo tipifica, y yo creo que es importante que yo me dé la oportunidad de leer lo de las implicaciones de lo que una persona sea sentenciada por lavado de dinero en Costa Rica. Creo que no todos los costarricenses pues han tenido la oportunidad de leer eso, en donde es el artículo 69 de la ley 8204, en la que dice: será sancionado con pena de prisión de 8 a 20 años quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico sabiendo que estos se originan en un delito que dentro de su rango de penas puede ser sancionado con penas de prisión desde 4 años o más, o realice cualquier otro acto para ocultar, encubrir el origen ilícito y para ayudarle a otra persona a que haya participado en estas infracciones. También el eludir las consecuencias legales de sus actos. También quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, o sabiendo que pertenecen directa o indirectamente a un delito que dentro de su rango de pena puede ser sancionado con penas de prisión de 4 o más años. La pena será de 10 años a 20 años de prisión cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales, delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas de acuerdo con la legislación vigente, o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo o de organizaciones terroristas. El régimen punitivo, el sancionatorio que tiene la ley de la legitimación de capitales, pues es muy fuerte, es de los niveles de penas más fuertes que se tiene, aparte que también en la ley 8204 se perciben otras sanciones administrativas que tienen las entidades financieras o los integrantes de las entidades financieras, que tienen dentro de sus obligaciones hacer los reportes, custodiar la información, etc. Es ahí en donde también en son de reflexión, pues ver la complejidad y la transformación que nos puede dar en nuestro modo de vida el introducirnos en este delito, aparte de estarse relacionando con gente del crimen organizado, que perfectamente, pues definitivamente podría quitarle la paz a los costarricenses. Muchas de las acciones, y quisiera aprovechar esta parte de esta charla, es que se ha intentado desde hace más de 10 años en Costa Rica, pues de introducir una figura dentro de nuestro abanico jurídico, que es la extinción de dominio. Es una figura meramente económica, financiera, que ha sido utilizada para diferentes discusiones, respetuoso de las diferentes opiniones que puedan tener las personas. Es un instrumento de mucha necesidad, porque es un instrumento meramente de temas meramente económicos en la persecución de este delito, como la legitimación de capitales. En son de resumen, pues la ley de extinción de dominio lo que viene es no es que no va, o que estamos quitando el no perseguir a la persona que infringe una ley, sino es que la ley de extinción de dominio lo que va está dentro de la parte de los derechos reales, y en lo que le dice es que si usted tiene esta propiedad, usted tiene esta cuenta, pues demuestre que usted es suya, y el origen, el uso y el destino de la misma ha sido para fines lícitos. A partir de ahí es que de un señalamiento que se le hace el fiscal a un juez, sin que la persona titular lo sepa, el juez determina, el primer juez determina que hay caso de extinción de dominio, se traslada, se notifica a la persona tiene la misma libertad probatoria para poder determinar y poder dar los atestados de que acreditar ese bien o ese patrimonio,
y a partir de ahí se determina un segundo juez si se aplica la extinción de dominio o no hacia estas personas. Como el principio de inocencia es en otros delitos penales, aquí el principio que prevalece en la ley de extinción de dominio pues es el principio de la buena fe. Como les decía, la buena fe, de que yo entonces voy a acreditar mi buena fe con el título de esa propiedad, con el título de poder determinar y poder acreditar el origen lícito de mi capital que tengo en mi cuenta, y a partir de ahí de esa información es que el juez va a determinar que no existe o sí existe la extinción de dominio. Así de simple es el proceso, y el proyecto de Costa Rica que se ha dado es un proyecto súper garantista, casi es un código de extinción de dominio, son más de 140 artículos, en lo que viene es asegurar que no se vaya a utilizar para ninguna negligencia, para violentar ninguno de los derechos de ningún costarricense, y más bien desde el punto de vista de la Constitución política que se ha indicado que viene a violentar el principio constitucional de la propiedad privada, pues más bien viene a fortalecerla, a acuerparla, donde en Costa Rica nuestra Constitución política alberga, cuida y va a resguardar la propiedad privada lícitamente adquirida. A nadie se le puede dar un derecho sobre una propiedad en donde la pagó con dinero proveniente de un delito o por un soborno, por una extorsión o etcétera, ni mucho menos que dentro de 10 años, cuando prescriba la acción, entonces yo voy donde la persona que le robé el vehículo para que me firme el traspaso porque ya es mío. O sea, eso es algo inaudito que nuestro sistema constitucional nunca lo va a albergar, y más bien a lo contrario, este es un instrumento que vendría a fortalecer, pero esta discusión pues ya está desde hace años en la Asamblea Legislativa y quedará en la decisión de nuestros señores diputados. Para hacer un amarre de todos los conceptos que hemos hablado, pues la legitimación de capitales es un delito actual, es un delito moderno, es un delito complejo. No solamente la prevención está en los sistemas estatales, la prevención está también en las manos de los costarricenses, de cada individuo, de los sectores económicos, de los sujetos obligados, de los reguladores naturales. Todos podemos contribuir, es parte de una cultura de legalidad, el que hacer las cosas bien, el hacer las cosas como deben de ser, el no violentar ningún derecho, pues es parte de lo mismo. Quitarnos la venda de los ojos, en donde solo consideramos legitimación de capitales a los que venden drogas, a ese menudo o a ese dinero que es producto de la venta de drogas o del tráfico internacional, pues no solamente ellos son parte de lo que se considera como legitimación de capitales. Como les decía, hay 21 delitos que para mí los resumo en que toda ganancia de un delito debe ser considerada como legitimación de capitales, y el Estado debe tener los instrumentos legales, técnicos, financieros, jurídicos para perseguirlos y poder asegurar y fortalecer nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias por esa magistral exposición. Realmente ha sido de gran provecho para todos. A lo largo de la charla nos han acompañado más de 100 personas durante toda la actividad, y eso para nosotros es un orgullo. Tenemos unas preguntas, parece que que nos hacen los espectadores. La pregunta de ella, la primera, Douglas Fallas, nos dice que si podría mencionar, referirse a las pirámides o las nubes, si este tipo de actividad representa una actividad de riesgo para el lavado de capitales. Bueno, aquí tenemos también que diferenciar en lo que es ilegal y lo que es ilícito. Lo que no está regulado entra dentro de lo que podríamos catalogar como una actividad o como una acción ilegal, ¿verdad? No necesariamente tenga que ver como un delito, pero como les decía, en donde exista un beneficio y un intercambio, y ese beneficio es económico en dinero, pues hay un riesgo de que pueda existir legitimación de capitales. Más que todo porque usted no sabe el origen del dinero que es parte de su pirámide. Puede ser un origen de la venta de lotería clandestina o ilegal, que no estoy diciendo
de que eso todavía no es catalogado como un delito, pero si es ilegal, no está regulada. Entonces, tampoco que el vender lotería es parte del lavado de dinero, viene a engrosar el crimen organizado en su poder económico, pero ellos no introducen, o sea, si usted va al banco y va a decir que voy a depositar 10 millones de colones y le van a decir de qué actividades es de venta de lotería ilegal, el banco no se la va a aceptar, entonces ahí se corta esa parte, pero si viene a engrosar lo que es el poder económico del crimen organizado, les da efectivo, les da flujo de caja, etcétera. Entonces ese tema de las pirámides, por una cuestión meramente básica, de que no se sabe el origen del dinero, no se sabe la participación de otras personas. El negocio es en efectivo en la mayoría de las veces. Entonces es un punto de cuidado, de mucho riesgo, en donde hay que tomar muchas consideraciones y lo más recomendable es no introducirse en este tipo de negocios que no son regulados por el Estado. Gracias. Tenemos otra pregunta que supongo va en el mismo sentido, pero igualmente sería muy valiosa. Dentro de los sujetos obligados, digamos, a hacer los reportes que usted nos comentaba, se consideran a las subastas ganaderas, y me imagino a las subastas en general. Hoy en día no. Hoy en día no están, es un negocio que se sabe que es meramente que se hace en dinero en efectivo, pero en el primer grupo de sujetos obligados que se introdujo, que fueron estos 8, aparte del sistema financiero, no se consideró las subastas ganaderas. Tiene que hacerse otra reforma de ley para introducir otro grupo en donde ya serán los señores diputados y los entes técnicos que vayan a recomendar si considerarán introducir a las subastas ganaderas, a los conciertos, a las actividades masivas, al transporte de personas, tanto aéreo, marítimo, terrestre, a los equipos de fútbol, ese tipo de cosas. Sí, el tema de la regulación ha ido cambiando, en donde más que todo es generar como un ámbito de denuncia, pero sí fortalecer el ámbito de prevención. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Vamos a ver, Karen Segura nos pregunta que qué tan confiable es el uso de los bitcoins. Bueno, como les indicaba en el tema de las criptomonedas, pues es un negocio que desde el origen y el no tener la trazabilidad dentro de nuestro sistema financiero, a no tener una regulación por parte del Estado, pues nosotros en este momento es una actividad o una acción que se podría asumir tomando todo ese riesgo, ¿verdad? Pues de un momento tuvo una valoración de 1.000 y resto de dólares cada Bitcoin y después pues, bajó muy drásticamente y eso le pudo haber generado en expectativas y en pérdidas económicas a la gente. Entonces, siempre y cuando no exista ese acuerpamiento de una regulación estatal, pues es una actividad o una acción que tiene riesgo. Muchísimas gracias. Y por último, Daniel López nos hace una pregunta, dice, vamos a ver, para poderla transmitir, en cuanto al manejo de inversiones extranjeras del país, bueno, no hace referencia a una población particular, sin embargo, es una actividad de riesgo, es una actividad preocupante para el país, es una actividad a la que se le da un monitoreo permanente, las inversiones del extranjero. Bueno, el tema de las remesas es un tema que el Estado ha actuado en esa línea. Es un tema también de la participación de las empresas remecedoras, de la aplicación de sus políticas de conozca a su cliente, es un dinero en efectivo que viene para este lado. El tema también de las inversiones, pues Costa Rica, como les decía, al poder haber sobrellevado esa evaluación, pues su imagen quedó muy bien. Entonces, y ahora, después de dar esa seguridad jurídica para las inversiones, hoy tenemos un complemento de dar seguridad sanitaria con el modelo con lo que hemos afrontado el COVID, pues definitivamente es ese tema de poder resguardar y poder asegurar que las inversiones van a estar en un país en donde se va a fortalecer un Estado de Derecho y que no va a haber una competencia desleal y etcétera, pues va a fortalecer mucho la reactivación económica y en esa línea pues el Estado ha hecho todos sus esfuerzos y se debe complementar. Esto es un proceso de mejoramiento continuo, de evaluar nuestro sistema y estar evaluando, incorporando nuevos instrumentos y nuevas tendencias y no dejar de ver lo que hoy
lo consideramos de riesgo, mañana puede ser que no, y lo que hoy no lo consideramos, mañana que sea riesgoso. Entonces es parte importante de que esto tiene vida, y esto no es algo que con solo meterlo en una ley ahí se debe quedar, sino nuestro sistema jurídico, nuestras leyes deben de tener un proceso de actualización periódico y no tan largo como se está dando ahora. Muchísimas gracias, don Guillermo. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado a lo largo de la actividad. Don Guillermo, en nombre del Colegio de Profesionales de Criminología en Costa Rica y el público que nos ha acompañado el día de hoy, le damos un profundo agradecimiento por su tiempo, por su experiencia, y principalmente por el trabajo que usted realizó como funcionario público, que hasta el momento no tiene mancha alguna. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestra sede y esperamos contar con usted en algunas otras actividades. Al igual, queremos invitar a todas las personas que nos acompañaron hoy y aquellos que lleguen a ver el enlace del video a participar en nuestras próximas actividades, dado que el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica pues está de aniversario, tiene 10 años y nos hemos comprometido a promover el conocimiento en materia del manejo de política criminal y todo aquello que sea conocimiento beneficioso para el país, y pues todos quedan igualmente invitados a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde estaremos publicando las fechas de las próximas actividades. Guillermo. Muchas gracias, y estamos a la orden para cualquier otro tema cuando ustedes nos inviten. Muchas gracias.